Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores de Portafolio, tengan ustedes un buen día. Hoy es lunes 26 de noviembre, los saluda Pedro Miguel Vargas, editor de Portafolio.co, para presentarles Economicast. Y como siempre, de primero, Sebastián Londoño. Sebastián, ¿cómo me le va? Bien, bien. ¿Usted cómo ha estado? Ahí muy bien, Sebastián. Bueno, la semana pasada fue súper movida con la famosa ley de financiamiento. Cuéntenos un poquito, cortico, porque pasaron muchas cosas. ¿Qué pasó? Y esta semana que definitivamente se empiezan a votar, ¿cómo va a ser la cuestión? Bueno, primero, la semana pasada, como usted bien lo dice, hubo mucho movimiento. Se empezó la semana con que la canasta familiar definitivamente se le iba a aumentar el IVA, y terminó la semana en que definitivamente ya no va. Es decir, no se va a tocar nada de la canasta familiar. Finalmente, en el viernes pasado, el gobierno presentó su plan B, con el cual dice que podría recaudar 8,2 billones de pesos, y durante el fin de semana siguieron las reuniones en el Ministerio de Hacienda y con los ponentes para ver cómo se conseguían los otros 5,8 billones de pesos, porque definitivamente, como lo dice el gobierno, se necesitan 14 billones para el próximo año para el presupuesto. Y ya lo que se viene para esta semana es que entre el lunes y martes pues se va a discutir sobre la ponencia definitiva. El borrador ya está en parte ya terminado, pero la ponencia definitiva se terminaría de construir, y ya lo que es entre martes y miércoles ya se haría votación en las comisiones económicas conjuntas. Recordemos, al Congreso le queda menos de un mes, incluso menos de 3 semanas ya para votar esto. Tiene que votarse antes de que termine el año. Todavía no se ha decidido si se va a sesiones extra al Congreso, entonces en teoría hasta ahora quedan aproximadamente 2 semanas. Ya falta ver qué define el Congreso en ese sentido. Pero Sebastián, nosotros inclusive dijimos aquí en Economicast que posiblemente el tiempo no alcanzaba, pero de por sí las negociaciones la semana pasada rindieron bastante, ¿no? Sí, rindieron bastante, y estuvieron los ponentes y el ministerio, reunidos casi todos los días, y desde temprano, desde las 7, 8 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Pero hay un problema, y es que la semana empezó con unos acuerdos preliminares, pero terminó en que definitivamente nada de lo que ya se había discutido iba. Sobre todo, valga la redundancia, lo del IVA, que es la columna vertebral de esta ley de financiamiento como la radicó el gobierno, ya que recogía 11 de los 14 billones. Sin ese particular impuesto a la canasta familiar, pues queda casi desbaratado todo, y casi que toca volver a empezar de ceros, que es lo que se va a hacer con la construcción de la ponencia. Claro. Sebastián, y hay otra cosa, estuvimos en un evento, en un congreso de la ANIF y en otros eventos económicos, y los analistas discuten algo que el país no le ha parado muchas bolas. Es que el presupuesto del gobierno, la ley de financiamiento, tiene cómo conseguir recursos hasta el año 2020, pero 2021, 2022, todos dijeron que iba a haber un déficit fiscal. Inclusive el presidente de la ANIF, Sergio Clavijo, se atrevió a decir que ellos la llaman la ley del desfinanciamiento. Claro, incluso, como usted bien lo dice, Clavijo también mencionó que esta propuesta es, como él lo dice, hood robbing, es decir, que le quita a los pobres para darle a los ricos. Claro, entonces es un poco irónico su apreciación, y en esto coincidió Fedesarrollo y un estudio de la Universidad Nacional que encontraron... Y el Banco de Bogotá. Y el Banco de Bogotá, exactamente, que encontraron que, como usted bien lo dice, en 2019 y 2020 se va a ver un recaudo adicional importante, el primero grande más o menos de 12 billones y en el segundo año más o menos de 2 billones, pero que lo que es 2021 y 2022, por todas las nuevas exenciones que se le darían a las empresas, sobre todo, como la posibilidad de descontar el IVA a los bienes de capital es lo más grande, pero todos esos nuevos descuentos que se darían en la ley de financiamiento llevarían a que el recaudo adicional cayera incluso en el 2021 y 2022 más o menos hasta 0,5% del PIB. 0,7 del PIB, exactamente, que es una cifra importante, son más o menos entre 5 y 7 billones de pesos. Pues entonces sería una ley de financiamiento para 2 años, y habría que seguir la historia, seguir escribiendo la historia de que en Colombia cada 2 años se hace una reforma tributaria. Pues obviamente falta ver si pasa o no finalmente esta ley de financiamiento. Eso es lo que hay que ver. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por su ilustración para los lectores de Portafolio, y nos acompaña también Alfonso López en la mesa de Economicast. ¿Cómo me le va, Alfonso? Pedro, ¿cómo ha estado? Muy bien, Alfonso. Bueno, usted tiene noticias sobre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Enel y Electricaribe. Cuéntanos cómo es el rollo. Como todos sabrán, la semana pasada
salió una comunicación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunciando que aplazaba por 2 semanas más el tema de la decisión de si el grupo Enel cumplía con todos los requisitos para participar en la subasta para quedarse con la operación de Electricaribe. Hay que acordarnos que el grupo Enel es el único proponente de esta subasta. Ajá. Y entonces, si es el único, entonces... Lo que viene es lo siguiente, hay una fuerte tensión en el sector eléctrico del país porque el grupo Enel en este momento tiene el 24% de la operación en distribución y transmisión de energía. Según la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, todo generador, distribuidor y transmisor de energía solamente puede llegar a cumplir el 25%. Ajá. En este momento, si el grupo Enel se hace con la operación de Electricaribe, quedaría con el 46%, lo que llegaría a tener una posición dominante o de concentración mayoritaria, más no monopólica, porque el monopolio sería por encima del 50%. Ahí está el debate. En una entrevista que salió la semana pasada en el diario Portafolio, la CREC abre el espacio para que los distribuidores no tengan el tope, ¿sí? Pero según la ley, los distribuidores no aparecen dentro de la ley de topes regulatorios, más sí los comercializadores. Entonces hay un tejemaneje, una tensión, un pulso muy grande. Vamos a ver qué resulta la próxima semana, una vez se establezca si el grupo Enel acepta o no acepta entrar en la subasta, si previamente la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le avala que cumplió con todos los requisitos. Ya, Alfonso, ¿y por qué nadie se le quiere medir? ¿Por qué? ¿Un chicharrón muy grande o...? Según el agente interventor que acaba de salir, Javier Lastra Fuscaldo, las inversiones que se necesitan para poner al día toda la operación de Electricaribe en infraestructura serían de 7,2 billones de pesos. Es una infraestructura obsoleta, una infraestructura que viene incluso desde cuando la operación de energía eléctrica en la costa caribe pertenecían a las electrificadoras, la electrificadora de Sucre, la electrificadora de Córdoba, la electrificadora del Atlántico, la de Bolívar. Entonces, poner al día todas esas inversiones, pero no solamente ponerlas al día, sino dejarlas para que sirvan al futuro, requerirían estas inversiones. Enel ya anunció desde Roma que su intención era tampoco entrar solo porque era un riesgo muy grande y que buscaría un socio local. El problema es que aún así, como lo dijo la semana pasada, a su energía, el tema es que sigue siendo dominante la posición. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. A ustedes muchas Muy gracias. amable, nos vemos la próxima semana. Gracias. Y este viernes también vamos a conocer la cifra de la encuesta nacional agropecuaria. Y para hablarnos de eso está Andrés Quintero. Andrés, ¿cómo me le va? Bien, bien, Pedro, ¿cómo va todo? Ahí muy bien. Bueno, Andrés, ¿qué se espera de esta nuevo dato? Pedro, lo primero que hay que decir es que esta encuesta, el dato es anual, va a salir el dato 2017 y pues luego de 2 intentos por fin parece que sí va a salir. Ya nos dijo el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, que al parecer esta sí va a ser la definitiva, y los datos obviamente más interesantes van a estar por el lado del área total cultivada. En el último informe habíamos llegado a 5,1 millones de hectáreas cultivadas en 26 departamentos. También vamos a ver el tema de la producción, que va a ser muy importante. El año pasado hubo 23,3 millones de toneladas y allí hubo datos interesantes por el lado de los tubérculos y el plátano con 4,9 millones de toneladas. Esto también va a ser importante para el tema del inventario de ganado vacuno, sobre todo en el tema de fiebre aftosa que está viviendo el país. Y también por el lado de la frontera agrícola, a ver si de pronto coinciden y vamos mirando esos departamentos donde pues pueden tener mayor provecho los cultivos de cierto producto. También va a haber cifras actualizadas sobre cosechas, producción y rendimiento de algunos productos pues emblemáticos como papa, arroz, entre otros. Entonces por eso va a ser muy importante esta. ¿Y para qué le va a servir estos datos al gobierno nacional y a los agricultores, Andrés? Pues precisamente la frontera agrícola, como lo hizo la UPRA, era haber definido como la cancha, pero digamos como a grandes rasgos. Ahora es meterse y mirar en qué departamentos y qué cosechas y qué rendimientos están teniendo ciertos productos en qué departamentos y municipios. Entonces esto va a ser importante también para medir el pulso precisamente en área cultivada. El tema también de la producción va a ser muy importante allí. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, muy amable. Y ahora estamos con Adriana Leal, quien nos va a hablar de otro dato que sale este viernes, que es el mercado laboral. Adriana, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias, Pedro. Bueno, Adriana, mercado laboral.
Según las cifras, parece que no está los pronósticos, parece que no está muy bien, ¿no? Creo que este pronóstico está especialmente enredado porque digamos que revisando el comportamiento de los últimos meses ha estado sobre el orden del 9%, en septiembre fue el 9,5%, pero teniendo en cuenta que el desempleo se mide de manera estacional, en los últimos años ha estado sobre el 8%. Entonces está como muy difícil hacer un pronóstico porque se esperaría, siguiendo lo que ha pasado en los últimos años, que fuera menor. Pero decir que se va a pasar del 9,5, que fue el mes antepasado, al 8, algo sería un salto gigante que estadísticamente es muy difícil que ocurra. Pero se podría esperar tal vez en ese orden de ideas que se reduzca un poco. Ok, y esto también ya por la temporada navideña, digamos que las fábricas empiezan otra vez a contratar gente, el comercio. Esa podría ser una explicación. Además, en octubre pues también tuvimos la semana de receso. Eso aumenta, digamos que las vacantes por el lado de la hotelería, por el lado de los servicios. Esa podría ser una posible explicación. Últimamente donde más se habían abierto vacantes era por el lado de la industria manufacturera. Esta vez podría ser por el lado de los servicios y eso podría explicar una disminución en el desempleo del país. Ok, bueno, Adriana, muchísimas gracias. Con Muy gusto. amable. Y llega Javier Acosta, como siempre, a hablarnos del dólar. Javier, la semana pasada, sobre todo el viernes, el dólar subió 28 pesos en un solo día. ¿A qué se debió esta alza tan fuerte, Javier? ¿Cómo le va, Javier? Bien, Pedro, muchísimas gracias. Pues, Pedro, el comportamiento se debió por la fuerte caída que tuvieron los precios del petróleo en los mercados internacionales. Esto por el aumento del suministro de gas y por el empuje de las exportaciones de crudo en Arabia Saudita y Rusia. Pero, Pedro, no sé si usted se habrá dado cuenta que en las últimas semanas el precio del cierre semanal de la divisa se está definiendo el último día. El viernes, por ejemplo, tal como usted lo señaló, luego de una semana relativamente tranquila, la divisa se disparó y cerró por encima de los 3.200 pesos, más exactamente en 3.224, luego de subir 28 pesos, así como lo menciona. Y esa misma tendencia, pero a la inversa, es decir, a la baja, se había dado la semana antepasada, que aunque en las jornadas previas el dólar se negoció arriba de los 3.200 pesos, el viernes 16 cambió de rumbo y cerró por debajo, también con una fuerte caída. Es como si los inversores estuvieran teniendo en cuenta las coyunturas y tomaran las grandes decisiones los viernes. Cabe destacar que el mercado también está a la expectativa de los ajustes que se hagan en la ley de financiamiento, porque pues para el mercado no desconoce las coyunturas internas, pero sobre todo está vinculado o su fuerte subida de la semana pasada estuvo vinculada al hundimiento de los precios del petróleo. Por lo tanto, cada vez la tarea de prever el comportamiento de la divisa es más difícil para los expertos, pero se atreven a decir que este año la moneda estadounidense no cerrará por debajo de los 3.100 pesos. Es decir, una noticia que para los usuarios no es tan buena porque estaban esperando que bajara un poco para sus viajes de final de año. Para sus viajes de final de año, más sin embargo, le favorece a los exportadores del país. Y para esta semana, Javier, esta semana se cree que caería, ese es el pronóstico, pero no en una proporción mayor. Hay que estar muy pendiente así al comportamiento diario para saber cuál sería su comportamiento final. Y así como usted lo acabó de afirmar, Javier, el petróleo sigue su descolgada. La semana pasada tuvo el viernes un día negro para el oro negro, que el Brent perdió, que es de referencia para Colombia, perdió 7,10% y cerró a $58. Y el WTI cerró a $50 con 42 centavos, perdiendo 7,70%. Esto, como usted ya también lo dijo, debido a la mayor producción de petróleo de Estados Unidos, de Arabia Saudita y de Rusia. Más sin embargo, los inversores del petróleo creen que esto se podría arreglar el próximo 6 de diciembre cuando la OPEP se reúna y posiblemente rebajen la producción de petróleo, acuerden una rebaja en la producción de petróleo para mantenerlo en el precio de los $70, como pues ellos siempre han dicho que debe ser el precio del crudo.
Ese también sería un día clave para el dólar, que obviamente al conocerse cuál sea la decisión, tenga comportamientos o tenga movimientos en la divisa. Bueno, Javier, muchas gracias y hasta aquí llega Económicas esta semana, amables lectores. Los esperamos el próximo lunes para otro capítulo. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.